Estamos de lujo el día de hoy. Aline, tenemos unos super invitados. Auditorio, bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 8 que va a tocar las fibras más sensibles de todo ser humano. Porque la música inspira, la música construye puentes, acerca a las personas, resuelve problemas, abre nuestra mente, saca lo mejor de nosotras y de nosotros. Por eso, para Lynn, para mí y todo el equipo de producción, es un día extraordinario que hayan aceptado venir, que hayan tenido oportunidad en su agenda. ¿Quiénes? Pues quienes dirigen la Orquesta Filarmónica de Toluca. Muy bienvenido, maestro Gerardo Urbán. Muy bienvenida, maestra Carla Adiesta Segura. Este es su programa y esperamos que todas y todos lo disfruten tanto como Aline y yo ya lo estamos haciendo. La verdad es que nos sentimos engalanados de manteles largos hoy en Sinergia TV con la presencia de dos grandes personajes de nuestra ciudad. Y pues bueno, los invitamos a que se queden con nosotros a disfrutar todo este episodio porque sin duda la música es algo que a nosotros nos llena el alma y lo que hacen ustedes, lo que haces maestro por difundirla y llevarla a cada rincón de nuestra ciudad es una labor en la que por favor cuenta con nosotros, con Femeninamente y con Sinergia TV para que lleguemos a cada uno de esos espacios. Muchísimas gracias, Aline. Nuevamente, gracias por la invitación. Bienvenido como ha hecho. Gracias a ustedes por aceptar. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de darle lectura solo a un pequeño resumen del currículum del maestro Gerardo Urbán y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Él realizó sus estudios en la Ciudad de México y también en Italia, en el Conservatorio Luca Marenzi, bajo la tutela del maestro Ruggero Ruocco. Oh, Está con acento. Gracias. Su trayectoria artística lo ha llevado a presentarse en diversos escenarios nacionales e internacionales. Ha sido invitado como director huésped para dirigir importantes orquestas como la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Sinfónica del Desierto, la Orquesta de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional de Paraguay y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entre otros. Su trabajo como director de orquesta destaca por acercar a los niños la música clásica. Realiza conciertos didácticos en escuelas públicas del municipio de Toluca, además de participar en la grabación del programa televisivo Las 1001 Notas, en colaboración con el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Su labor es reconocida a nivel nacional e internacional. El maestro Gerardo Urbán es fundador de la temporada de ballet y ópera en la ciudad de Toluca, donde ha fungido como director general y director de orquesta, estando al frente de producciones de calidad como Nabucco en el 2016, Aida en el 2017, Turandot en el 2018, Carmen en el 2019, El Barbero de Sevilla en el 2021, Madame Butterfly en el 2022 y La Flauta Mágica en el 2023, entre otros. Ha llevado al escenario de Toluca los ballets más famosos del mundo, entre los que destacan La Bella Durmiente, Romeo y Julieta, Giselle, Don Quijote, El Lago de los Cisnes. Actualmente es el director titular de la Orquesta Filarmónica de Toluca y maestro de la Escuela Superior Diocesana de Música Sacra de Toluca. Muy bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Aline. Qué gusto tenerte, maestro. Y si me lo permiten, ahora yo quisiera presentar a nuestra invitada, que es la maestra Carla Adiesta Segura Arenas. Ella es intérprete y docente de flauta transversa con formación profesional en el Conservatorio de Música del Estado de México. Se ha desarrollado como flautista profesional en las orquestas más importantes de Toluca, así como en algunas de otros estados de la República Mexicana. Su trabajo se caracteriza por la disciplina, el compromiso y una profunda sensibilidad artística. Fue miembro del Quinteto de Alientos de Toluca, agrupación por la cual contribuyó a la difusión del arte musical en diversos municipios del Estado de México y del país.
En su fundación en el año 2000 fue flautista de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México, donde se desempeñó como flautista principal del año 2003 a 2006. Ha participado como músico invitado con las orquestas sinfónicas de Aguascalientes, la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Estado de Hidalgo, la Orquesta Filarmónica de Acapulco y la Orquesta Sinfónica del Estado de México, con la cual ha participado en numerosas temporadas y giras, destacando el Festival Internacional de las Artes en Granada, España, en el año 2010. Desde el año 1997 forma parte del ensamble de flauta y guitarra Ayeriol, cuyo objetivo es la difusión de la música de cámara. En la docencia se desempeña como profesora de flauta en el Conservatorio de Música del Estado de México y en el año 2008 ganó la audición para ingresar a la Orquesta Filarmónica de Toluca, en la cual desde su fundación se desempeña como la flautista principal de nuestra querida orquesta. Entonces, ellos son nuestros invitados del día de hoy y esperamos que ustedes disfruten tanto este episodio como seguramente lo haremos nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia y regresamos en unos minutos. Dices donde sí se es. Dices donde sí se es. Maestro, pues como ya te lo dijimos en la presentación de este episodio, para nosotros es un honor enorme el tenerte aquí. Te voy a hacer una pregunta que seguramente te han hecho en muchos lados, pero que es importantísima para abrir este episodio, que es ¿en dónde nace tu amor por la música? Bueno, yo soy miembro de una familia por generaciones de músicos. Yo soy la sexta generación de músicos profesionales de mi familia. Músicos todos del Estado de México, orgullosamente mexiquenses. Y con profesionales quiere decir que es gente que ya vive haciendo música. Mi tatarabuelo, ya en nuestro pueblo, nosotros somos originarios de una población que se llama Santa María Tultepec, que está del otro lado del Estado de México, hoy famosa por sus mamuts y por la pirotecnia, ¿no? Y por supuesto muy famosa por sus músicos, ¿no? Porque es un pueblo de grandes músicos. Desde entonces, de hace más de 200 años, mi familia con bandas, tocando en las iglesias, siendo parte de orquestas, como directores o organistas, ha tenido justamente esta relación simbiótica con lo que es la música, ¿no? Entonces, cuando me preguntan ¿de dónde viene tu amor por la música? Pues de algo muy bonito que se llama la familia. Para mí, la familia es algo muy importante y en la familia es donde nosotros crecemos, nos sentimos seguros y donde aprendemos. Y en mi caso fue así. Yo me acerco a la música de una manera muy natural. No es que un día mi mamá, como a veces pasa, dice, quiero que mi hijo toque el piano. No. Yo no me acuerdo la primera vez que vi un piano en mi vida. Yo desde siempre estoy ahí, ¿no? Y entonces para mí el acercamiento a la música fue como una parte de mi vida, ¿no? Nunca pensé en tomar esa decisión desde ahora, ¿no? Fue poco a poco, obviamente, pues como empiezan los niños, jugando, imitando, hasta convertirse en algo que ya se transformaría en lo que es mi pasión de vida y hoy mi actividad principal. Qué maravilla, porque entonces, o sea, ¿entiendes algo natural? Algo que solo surgió, como enseñar a un niño a hablar o a cantar. Así es, exactamente, caminar. Yo cuando empecé a acercarme al piano, pues fue así, justo caminando y tocando unas teclas y seguramente, porque ni me acuerdo, ¿eh? O sea, eso lo estoy suponiendo, ¿no? Y así fue y acompañaba a mi padre, es director coral, entonces me llevaba a donde tenía él sus conciertos, sus ensayos con el coro. Yo empezaba yo medio a tocar el piano, entonces las piezas más facilitas del coro me decía, pues acompaña la tuya, ahí me tienen ahí tocando con, obviamente yo creo que fatal, yo no tengo un buen recuerdo de eso, pero todos los del coro, ay, el niño. Y así poco a poco uno va creciendo, ¿no? En este espíritu y en esta vocación, porque efectivamente se le puede llamar una vocación. Ser músico, hoy en día más que nunca, requiere justamente de este llamado en donde uno lo quiere hacer, porque el camino del artista es un camino lleno de dificultades, es un camino de sacrificio, es un camino que es difícil de entender porque cuando hablamos con los compañeros músicos, todos estarían dispuestos a hacer lo que sea para hacer la música, el arte que hacen, porque no es solo un trabajo, es a lo que voy,
sino es una pasión, ¿no? A veces todos dijéramos, ay, cómo me gustaría dedicarme a lo que más amo, a la pasión, no sé, cultivar flores o cosas de ese tipo. Los músicos tenemos esa posibilidad como artistas de hacer lo que verdaderamente nos apasiona. Muy bien. Y bueno, debe ser una, no solo tradición, un gusto, un amor propio, el haber ido armando en tu corazón esa aspiración de dirigir una orquesta. En los últimos años, en las grandes producciones televisivas, nos han dado a conocer cómo para que un artista llegue a la fama que hoy tiene, a la popularidad que logra, tienen que evadir muchos obstáculos, ¿no? Les cierran las puertas, les dicen que su música no es la mejor, que la letra está terrible, que nunca lo van a lograr. ¡Qué feo! O sea, déjenme decirlo, no me gusta que todo lo que he aprendido de muchos músicos, de grandes actores y actrices, haya sido primero un rechazo sistemático, ¿no? Que te lleva a empoderar, por cierto, que te lleva a que te empoderes y que digas, no, me voy a dar por vencida. ¿Cuántos rechazos recibiste? ¿Cómo fuiste empoderándote con esa, por supuesto, vocación que te caracteriza, querido maestro? Bueno, el camino ha sido larguísimo. Y claro, uno se imaginaría que el éxito, o luego hablaremos de qué es el éxito, porque también es una cosa ahí un poco hasta subjetiva, cada quien lo percibe distinto. Y ese camino, al ser tan largo, y en el caso de un artista, yo quiero comparar a un artista con un deportista porque es una actividad física también. O sea, hay que mover los dedos, hay que entrenar, nosotros lo llamamos estudiar, por muchas horas. Para que te salga una pirueta, pues pasan años, ¿no? ¿En el ballet? En el ballet, por ejemplo, ¿no? Pero en la flauta o en otro instrumento es lo mismo. O sea, para que puedas hacer algo, a veces los vemos a estos maestros extraordinarios de la Orquesta Filarmónica de Toluca tocando un violín afinado, sublime, pero para llegar a ese punto pasaron 10, 12 años. Pero 12 años no de hobby, ¿eh? No, 10, 12 años de dedicación de 4 o 5 horas diarias. Creo que ahí es donde empieza un trabajo mental que los músicos en general, los artistas, yo hablo ahora de mis colegas músicos, ejercitan algo que nos caracteriza a todos y que nos hace de alguna manera hasta pensar distinto, que se llama fortaleza mental. Esa disciplina de poder sentarte 4 horas a estudiar solo una cosa. Es como los pintores que ven un cuadro y solo ven ese color azul y hasta que no quede ese color azul como quieren, podría pasar 4 horas. Sí. Uno podría, sí es un sacrificio muy grande porque terminas sacrificando, sobre todo porque para que pueda funcionar una profesión de la música, uno tiene que empezar de joven. O sea, y joven, lo más joven que se pueda, ¿eh? No siempre estoy hablando de niños de 2, 3 años, pero si ya empiezas a los 9, 10, 11 años, esas 4 horas que dedicarías a jugar, a salir a andar en bicicleta, claro, ya empieza. Y ahí empieza lo que tú llamas, no el rechazo, pero sí la distancia. Porque tu interés ya no es el mismo que los demás niños. Luego ya llega la edad de que pues empieza la pachanga. Y dice, sí, pero primero voy a ensayar o voy a estudiar o tengo clases. Muchos de nosotros, casi todos, tuvimos que hacer la primaria y nuestros estudios musicales paralelos. Entonces implicaba un estudio. Y reitero, no como hobby, sino ya como una pasión para una profesión. Y entonces casi preferíamos estudiar más el instrumento o música que ir a la primaria o a la secundaria, pero bueno, es parte de un proceso educativo que enfrentamos, pero imagínense, esa distancia ya la vas creando con las personas que te rodean, chicos que tienen como tú, 14, 15, 16 años. Los papás descubren esto y empieza el segundo rechazo, que es el de los padres, que es, no, yo no lo enfrenté, pero lo quiero hablar en general porque claro, es el típico rechazo de, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a vivir? ¿Y cómo vas a vivir? Yo tengo que hablar de que a mí me pasó lo contrario, porque como yo caminé dentro de la música toda mi vida, y toda la vida era, sal de la escuela y ponte a estudiar y vete a la escuela, ¿no? Entonces, como que era muy natural, yo llego a un cierto punto que yo rechacé la música, porque me decían, ¿alguna vez tomaste esa decisión de ser músico? Le digo, en realidad, más bien, un día tomé la decisión de no ser músico. Y para mi familia fue un drama, porque pues, ¿cómo vas a hacer? Llevas toda la vida estudiando, ¿no? Pues ya, bueno. Y entonces eso fue en la prepa. ¿Por qué? Porque yo había visto justo que yo ya no tenía afinidades, hasta con mis propios amigos, vecinos, etcétera. Por supuesto, amor y eso, pero ya después dices, estoy muy alejado de esta realidad. ¿Y por qué no mejor cambio de profesión? Me dedico, yo dije, voy a ser médico, ¿no?
Bien fácil. Bien fácil, ¿no? Pero por lo menos más corta la carrera de médico que la de músico, porque hay muchísimo más. Imagínense, yo empecé a estudiar seriamente a los 10 años y acabé casi a los 30. Wow. O sea, eso es una cosa que uno a veces no piensa en ello. Y bueno, ese tipo de situaciones son las que realmente va enfrentando el artista en su camino, porque cuando tus propios padres, tu familia te dicen, no, por ahí no, pues ya es otra lucha. Y luego después de ahí, cuando ya lograste convencer a la familia que lo aceptaban, entonces ya sales, empiezas a tocar y tienes que, como artista, en el caso específico de nosotros que somos artistas escénicos, que tienes que presentar un producto al público para que te vean, pues ya empiezas pues a entender el gusto del público, ¿no? Decir, esto sí me gusta, esto no, aquí me critican, esto lo puedo hacer, y se vuelve un desafío continuo hasta el día de hoy, a pesar de que la Orquesta Filarmónica de Toluca, la orquesta de todos los toluqueños, la orquesta de la ciudad, tiene ya 17 años, nosotros seguimos día con día, concierto a concierto, enfrentándonos a nuevos desafíos para poder estar cerca del público de la orquesta, que es lo más importante. Entonces, eso nunca se acaba y es parte de la fortaleza mental que les decía al principio. Nos educan nuestros maestros para ser fuertes mentalmente y entender que aún en el distinto pensamiento de la otra persona, la capacidad creativa de un músico tiene que superar justamente esos límites. Extraordinario. Y aplica para toda la vida. La fortaleza. Muchísimas gracias. Regresamos en un momento más. Santa Mónica, ven a disfrutar, tradición que te va a encantar. Santa Mónica, sabor que conquista el paladar y te acompaña en cada ocasión. Entre familia, amigos y un buen rato, todo sabe mucho mejor. Santa Mónica, ven y prueba más, tradición que te va a encantar. Cada platillo tiene un gran sabor, momentos que son mejor. Santa Mónica sabe ahogar. Muchas gracias, audiencia querida. Gracias, maestros, por acompañarnos. Y pues después de escucharte en el bloque anterior, sería correcto entonces decir que ser músico es una actividad de alto rendimiento. Pero dentro de las actividades de alto rendimiento, que ya son de por sí exigentes, tú tienes una característica especial que es además la de ser mujer. Maestro, platícanos cómo ha sido ser músico y ser mujer y qué retos y qué bondades ha representado para ti este trayecto. Bueno, afortunadamente para mí el caminito ha sido un poco más fácil que a lo mejor algunas otras compañeras que se dedican a la música. Tengo maestros que me preceden que justamente fueron abriendo estas brechas y estas oportunidades para que yo, cuando tomé la determinación de dedicarme a esto profesionalmente, conté con todo el apoyo de mi maestra. Tuve un tío que falleció hace aproximadamente 2 años y medio, flautista, muy buen flautista de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, y él fue como mi padre musical. Él fue el que me dio este acompañamiento, quien me dio como todo el apoyo y me impulsó a creer en mis capacidades. Entonces, desde ese punto no la tuve difícil. Lo difícil yo creo que fue ya al querer desarrollarme de una manera profesional en las instituciones. Todavía había como que mucha tradición de que los mejores puestos o puestos de liderazgo los debían ocupar hombres. Claro. No ha sido el caso en mi orquesta, porque mi orquesta desde que se fundó he sido la flautista principal. Siempre he contado con el apoyo de mi director. Trabajamos haciendo un equipo increíble y yo creo que más bien lo difícil fue un poco como que compaginar la vida de mamá, o sea, de las actividades de familia, que con lo profesional, ¿no? Entonces, en un
principio yo decía, no, esto es a lo que lo defendí mucho, es a lo que me quiero dedicar, es lo que voy a hacer, y en mi familia lo respetaron, ¿no? Pero también sentía un poco de culpa porque, híjole, dejé a mis hijos y no por el festival, o por estar en el trabajo o en la gira o en lo que sea, pues ya me perdí de muchas de sus actividades. Entonces, más bien lo difícil ha sido como combinar esta parte, pero no me arrepiento y yo creo que ellos también, al verme plena y realizada, pues también están satisfechos, ¿no? Y contentos de que su mamá pueda desarrollarse profesionalmente. Muchísimas gracias. Y me parece que encontrar en el camino a personas maravillosas, dispuestas, a buenas personas, que quieren ver crecer a otras buenas personas, formar profesionales de alto rendimiento, como dice Aline, es extraordinario. Así que, ¿qué ha significado que te hayas encontrado en tu camino al maestro Gerardo? Ay, pues la verdad, una bendición. Es como persona, una persona muy sencilla, aunque parezca a lo mejor, bueno, no parece, es una persona muy importante, ¿no? En el ámbito musical. Claro. Pero ya como que una relación ya más cercana, es una persona muy sencilla, la que te brinda la mano, la que te impulsa, y bueno, en el ámbito laboral sí es muy exigente, pero pues con esa misma exigencia, pues también tenemos que responder, ¿no? Con ese compromiso de realmente hacer bien nuestro trabajo y pues sacar adelante no solo la sección, sino también la orquesta. Pero además el que hagan música, interpreten música y la compartan, se sensibiliza, ¿no? Esa parte profesional de si yo puedo, ella va a poder. Porque además la gran responsabilidad, maestro Gerardo, que tienes es dirigir a muchísimas personas para que logren demostrar el talento que tienen en cada una de sus demostraciones. Y así debería de ser en todas las profesiones, no creo, amigas. Deberíamos no solo de competir, sino de acompañarnos, de impulsarnos. Y por supuesto con música sería maravilloso. Me parece que en todos los trabajos del mundo debería haber como eje principal la música que nos ayude a tender puentes y a construir mejores sociedades. Ali. Justo, y siguiendo con la idea que nos acaba de plantear Laura, maestro, ¿tú cómo haces para coordinar todo el trabajo y todo el talento que tienen tus compañeros músicos y lograr esa armonía? Porque haces, no sé, me imagino, pues un director de una empresa hace malabares. Tú no has de estar en una mejor situación. Bueno, quiero decir que a veces la figura del que dirige, y particularmente un artista como lo es un director de orquesta, se idealiza o se llena de mitos y todo esto, ¿no? Sin embargo, efectivamente se trata de una actividad humana en donde, fíjense, la orquesta del ayuntamiento, la Orquesta Filarmónica de Toluca, que es un esfuerzo del ayuntamiento grandísimo, y de este nivel somos 88 músicos. Wow. O sea, y 88 músicos que tienen que tocar al mismo tiempo, que tienen, fíjense, que respirar al mismo tiempo, que tienen que sentir al mismo tiempo. Esto es algo extraordinario, porque cuando uno ve un milagro como lo es una orquesta, y en el caso específico de la Orquesta Filarmónica de Toluca, uno queda asombrado de las emociones, pero el trabajo que hay detrás, que obviamente ya se lo dijimos, es de décadas, no es que uno llega, pásame un violín y ahora, ¿no? O pásame una flauta y me siento aquí. Ojalá fuera así de fácil, pero no lo es mucho. Es un trabajo que nos lleva justamente a poder realizar esto que es mágico. Lo primero que se tiene que trabajar, y para lograr esto, es entender, y creo que esto puede transmitirse a las personas que nos están viendo, que nosotros somos emocionales. Todos los seres, ¿eh? Sí. Siempre yo lo digo hasta en los conciertos, porque todo el mundo se queda primero la razón o el sentimiento. Y todo, la razón. Pero no es cierto. No es cierto. Ya luego la razón llega y ya razonamos. Ya uno razona y dice, creo que no fue la mejor elección, pero ya la sentí. Eso es normal, porque estamos hechos de emociones. La sentiste y la compartiste. Así es. El arte nace de ahí justamente, y la orquesta es un gran ejemplo de estas emociones y de cómo cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y de los que nos ven, tiene que ser un director de sus propias emociones, un director de orquestas, en donde uno logra equilibrar, que ese es el trabajo que hace el director en una orquesta. La flauta, por favor, toque un poco más porque la emoción aquí es más grande. No, tú, contrabajo, toca un poco menos. No, la trompeta es heroica, que brille. Y así como somos como seres humanos, por eso nos impresiona tanto
porque nos vemos reflejados justamente en esa orquesta de emociones que somos también nosotros. A lo largo justamente de mucho tiempo se ha visto con los compositores que podían reflejar como los pintores, pero a través de los sonidos, emociones. Y entonces es ahí donde se tiene que hacer un trabajo. La orquesta, hay que decirlo, o sea, yo sé que les encanta, pero pasamos horas ensayando. Ahorita justamente venimos de un ensayo. Y entonces uno piensa que uno llega y dice, le pone play al director, se anda así, y ya tocan lo que tiene que tocar, ¿no? Y no, son horas y horas de ensayo, a veces tonterías, a veces cosas muy delicadas, detalles, ¿no? ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo lo hace un director? ¿Cómo lo hace Gerardo Urbán? Bueno, yo creo que el secreto para mí siempre ha sido confiar. Confiar en las personas. Y en este caso de mis compañeros, de los artistas. Muchas veces el liderazgo, los directores, al revés, ¿no? No hagas esto, no lo hagas así. Todo. Sin embargo, creo que una forma de ejercer un liderazgo creativo es proponer una idea y después confiar en los artistas a las cuales le dicen, mira, la idea es que esto suene así y que cada uno de ellos pueda desarrollar, ok, sí, yo le encargo, porque sí me gusta esa idea de que aquí sea muy romántico y así, pero yo le voy a dar un toquecito rítmico para darle un poco de sabor. En eso radica el funcionamiento de una orquesta, en confiar en los demás. Porque, a ver, yo lo tengo que decir, yo hago así y yo confío que la orquesta va a sonar. El director es el único de todos los músicos que está ahí que no produce sonido. Todos los demás producen un sonido. El único que hace un gesto y no suena, bueno, en apariencia, es el director. Y entonces ahí empieza la confianza en los que trabajan contigo, en tus compañeros. Si tú no confías en los compañeros que te rodean en una empresa, en una institución, estás perdido, estás condenado a ser un tirano o estás condenado a un fracaso de organización. Porque entonces ya no sabes delegar, ya no sabes entender, no tienes la capacidad de escuchar, que es una de las cosas que el director desarrolla. Uno escucha la armonía general y dice, sí, pero a ver, le pedimos a la maestra Carla que toque esto más rápido, más lento, etcétera. ¿Por qué? Porque los demás la tenemos que escuchar, su voz cuenta dentro de la orquesta. Y entonces ahí es como se trabaja desde ahí. Y generando eso, luego es recíproco, porque cuando uno entiende, de acuerdo a la visión, porque además los artistas son complejos, son seres muy creativos, propositivos, pero en la medida en que uno dice, no, sí confía en cómo toco, entonces también empiezan a confiar ya ciegamente en ti, y dicen, vamos a hacer una ópera, la vamos a hacer. Es que es una cosa imposible de hacer, jamás he hecho en Toluca. Maestro, vamos a hacer una ópera, la primera vez en la historia de nuestra ciudad, ¿no? Y de ahí viene todo este talento que, hay que decirlo, se apoya fuertemente desde el ayuntamiento para poder dar a conocer los talentos de nuestra ciudad. Hay muchos músicos que vienen de fuera de la República, por supuesto, son mexicanos y podemos estar donde mejor nos acomodemos. Pero una de las ideas es que justo confiemos también en ese sentido en lo que han producido, como es el caso de la maestra Carla, nuestras escuelas de música, ¿no? Y nosotros, ya cuando llegan a un nivel de alto rendimiento, pues podemos decir, tenemos este talento que podemos hacer. Y ahí se va generando toda esta sinergia de confianza que permite un liderazgo creativo y asertivo. Okay. Muy bien. Y entre tanta diversidad de instrumentos, querida maestra Carla, ¿cómo elegiste la flauta? ¿Que tuviste dudas? ¿Hubo otros instrumentos que tocaras antes? ¿Qué fue lo que te consolidó hasta hoy? No, bueno, como les platiqué hace ratito, mi tío fue un gran flautista y bueno, en el momento de mi niñez la verdad es que no me llamaba la atención. Debo decir que era el tío consentidor de todos los sobrinos. Entonces, cuando él se encerraba, porque literal se encerraba horas a estudiar la flauta, pues para nosotros era decepcionante, ¿no? Porque pues ya no jugaba con nosotros y escucharlo era repetitivo y hasta cierto punto aburrido. Entonces, en ese momento, no sé, como alrededor de los 6, 7, 8 años, pues yo tenía como que cierta aversión al instrumento. Fue después, yo creo que a los 9 o 10 años que descubrí la flauta por casualidad. Nos fuimos a vivir a Estados Unidos con mis papás, mis hermanos, y fuimos a un concierto de música nicaragüense. Entonces, la primera pieza que interpretaron era como muy alegre, muy guapachosa, y había un flautista. Entonces, en ese momento me atrapó la flauta y dije, ¡oh, qué bonito suena! O sea, así es como ¿Qué edad tenía? 10 años. Muy bien. Y bueno, en ese entonces no había la facilidad de comunicación
como ahora. Entonces, terminando el concierto, inmediatamente fui a escribirle una carta a mi tío. Fíjate que escuché un flautista y me atrapó y me encantó. Enséñame. O sea, desde ahí fue como que sí, quiero aprender a estudiar eso. Tiempo después, pues nos regresamos a México y yo estuve insistiendo, tocar la flauta, quiero una flauta, quiero una flauta. Siempre fue la flauta. A los 15 años él me regaló una flauta, siempre era el tío que daba obsequias. Entonces coincidimos en la casa de los abuelos, en la casa familiar en algunas vacaciones. Él vive aquí, nosotros vivíamos en ese tiempo en Acapulco, mis abuelos en Cuernavaca. Entonces en ese vacacionar me recibió con un paquete grande envuelto en papel periódico y yo estaba acostumbrada a que nos daba regalos, entonces la verdad es que ni me imaginaba qué era. Y pues ya lo abrí, incluso vi el estuche y dije, ¿qué es esto? No tenía ni idea de qué era eso. Y cuando la destapé, pues bueno, me fui de espaldas, ¿no? Al descubrir que era una flauta. Mi tío como flautista, pues no podía fallar y me regaló mi primera flauta. Fue curioso porque la armó, me enseñó cómo se hacía y me dijo, mira, me explicó cómo producir el sonido, la tomé en mis manos, soplé y sonó. Y eso sorprendió porque es muy difícil que alguien le saque sonido de la primera a la flauta. Y entonces dijo, hemos estado perdiendo el tiempo contigo, ¿no? Tienes con mucha facilidad. Y a partir de ahí empezó como que ese acompañamiento. Yo tenía 15 años en ese entonces. Era el primer año que el conservatorio abría sus puertas. Y él, en este afán de apoyarme a desarrollarme profesionalmente, habló con mis papás y les dijo, miren, el Conservatorio de Música en Toluca lleva un año, ¿por qué no dejan que si quiere hacerlo de forma profesional, que estudie en serio, que se vaya a vivir conmigo? Pues yo la llevo a la escuela, yo la apoyo, y pues para mis papás así como que no, ¿cómo? Se va a ir, ¿no? Pero pues yo me cerré, él también, entonces conté con su apoyo incondicional que pues tuvieron que ceder. Una vez ingresando al conservatorio, pues sí conocí más instrumentos. Pero la verdad es que nunca me desencalenté de la flauta. La flauta me eligió porque yo la tenía en casa, pero en el momento en que la conocí no me interesó hasta después. Y desde ahí la flauta y yo somos una misma. Muchísimas gracias, David. Qué bonito. Y qué bonito saber que este amor por la música, en los dos casos, sí ha venido de las personas que nos forman en el primer círculo, que es la familia. Sí. Entonces, ¿qué les parece si seguimos platicando de la manera en la que nos influye la música, pero en nuestro siguiente bloque? Nuevamente estamos con todas y con todos ustedes. Es una maravilla de plática la que hemos tenido tras de las cámaras. Qué lástima que tenemos que acotar por el momento las preguntas, porque por supuesto que nuevamente les vamos a invitar. Quienes vivimos en Toluca y apreciamos su esfuerzo, hemos visto cómo ha ido creciendo la cantidad de personas que llegan a los conciertos. Aline y yo hemos ido y no hemos entrado, ¿no? He querido llevar a mi mamá y nos regresamos, ¿no? Porque pensamos que con 1 hora y media de anticipación es suficiente y necesario para poder acceder a cualquiera de los espacios que han elegido. Es maravilloso porque la mayoría de las personas no apostaría a llevar música clásica a todo el municipio de Toluca, a cada localidad, a las escuelas, a las iglesias, a los teatros, a las plazas públicas. Y esta es una realidad que ustedes convirtieron maravillosamente en el ejemplo de unidad, de concordia, de cordialidad y de amor fundamentalmente.
¿Qué experiencia han tenido con todo este lío de que las personas no pueden entrar a los espacios, no alcanzan un lugar? Bueno, ha sido desde el principio la orquesta rápidamente, empezamos obviamente cuando inicia la orquesta hace 17 años, pues con poco público. Pero, ¿y si fue a Capultitlán? ¿El Sí, primer así concierto? Así es, el primer concierto delegacional fue Sí. en Capultitlán, Sí. efectivamente, y desde ahí tuvimos esta idea que compartimos todos los miembros de la orquesta, de que la música nos pertenece a todos. Claro. Nos han metido esta idea elitista de que yo no entiendo esto, y no es así, no es cierto. Eso es totalmente una idea que se tiene que borrar de su cabeza. Los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Toluca siempre han sido platicaditos y han sido una realidad distinta en donde todos ustedes pueden acercarse, entender y comprender la música, porque la música son emociones, son sentimientos. Y a partir de ese concierto empieza una serie de visitas a las escuelas, obviamente a todas las delegaciones, porque estábamos convencidos de que la música nos pertenece a todos los toluqueños. Y su orquesta, la Orquesta Filarmónica de Toluca, les pertenece a todos ustedes. Empezamos con esta idea y entonces después se invirtió el ciclo. Seguimos yendo, estén atentos porque el Ayuntamiento de Toluca ha programado visitas prácticamente en todas las delegaciones. Estén atentos ahí, pues, a los delegados, a las parroquias, a los círculos culturales de sus delegaciones que les estarán informando cuándo la orquesta estará presente. Y ahí fue donde se invirtió, porque cuando vamos ahí y les decimos, esto que acaban de escuchar es solo un fragmento del concierto del próximo domingo en el Teatro Morelos, pues entonces la gente dice, sí, quiero ir, me encanta, sí le entiendo, sí quiero, sí me gusta. Y entonces empieza a duplicarse de manera exponencial el público. Tanto es que el último concierto que dio la Orquesta Filarmónica de Toluca, el 16 de junio, que acaba de pasar hace un mes prácticamente, pues ahí en la catedral llegaron más de 6,000 personas. Sí, wow. Obviamente no caben 6,000 personas. No caben 6,000 personas. Entraron dentro de la catedral casi 3,000 personas y el resto, lamentablemente, no pudo tener acceso. Sin embargo, estamos trabajando desde el ayuntamiento para poder tener un espacio propio. ¿Qué es algo que necesitamos? La Orquesta Filarmónica ya necesita su espacio propio para ensayar, pero sobre todo para recibir a los toluqueños. Porque la cultura es un derecho de todos, ¿eh? Es un derecho humano. Es algo que necesitamos. Fíjense, lo necesitan las personas buenas, pero también lo necesitan las personas no tan buenas. Lo necesitan los niños, los adultos mayores. Todos necesitamos la cultura. Y la música es un lenguaje que a todos se nos hace fácil de entender. Y hablando de necesitar, como mujer, querida maestra, ¿cómo ayuda la música a las mujeres que hoy, como lo decías antes, tenemos una cantidad de roles en juego? Híjole, sensibiliza, para empezar, nos sensibiliza y creo que esa parte de sensibilizarnos nos ayuda a aportar mejores seres humanos, ¿no? O sea, al educar en nuestra casa también a nuestros hijos con esa sensibilidad, con el respeto, de saber trabajar en equipo, de saber escuchar las necesidades de los demás. Pues creo que de esa manera. Pues sí, lo han dicho muy bien los dos. La música es un lenguaje que todos podemos entender porque todos nacemos con algo de música por dentro. Sí. Y en ese sentido, y para ampliar la invitación a todo nuestro público, maestro, platícanos qué eventos vienen, en dónde los podemos encontrar, cómo nos enteramos, además de, por supuesto, en este espacio de Sinergia TV, dónde sabemos dónde van a estar, cuándo se van a presentar y a qué hora hay que llegar para ir apartando ahí, porque si A no... las 6 de la mañana. Bueno, la Orquesta Filarmónica ya inicia su temporada en agosto. Inmediatamente vamos a todas las delegaciones, por eso les decía, estén atentos, porque a veces hasta enfrente de nuestra casa llega la orquesta y uno no se entera sino allá en el último momento. Pero el próximo concierto al que les vamos a hacer esta invitación a nombre del Ayuntamiento de Toluca y del presidente municipal, el licenciado Ricardo Moreno, es el próximo 23 de agosto a la 1 de la tarde en el Teatro Morelos. La entrada será completamente libre y gratuita. Es un concierto, nos ha encargado el presidente, familiar, donde pueden ir todos. No es no piensen esto de la experiencia de ir a un concierto ya como era en el siglo pasado, de algo muy complejo donde si no me sé los protocolos mejor ni voy porque luego me siento incómodo, etcétera. No, nosotros, la Orquesta Filarmónica Toluca cambió eso y dijo, no, la música es una experiencia que tenemos que vivir todos. Entonces los esperamos este domingo 23 de agosto a la 1 de la tarde en el Teatro Morelos. Vamos a estar platicando de algo interesante. Cuando hablamos de la música de películas, que es espectacular, ¿no? Claro. ¿Dónde nace esto? Y a veces cuando uno descubre
de dónde viene, uno se sorprende. Hay un compositor en particular que seguramente algunos de ustedes conocen, que se llama Richard Wagner, que fue un compositor del 800, ya es un compositor, pero que tuvo esta idea extraordinaria de que las presentaciones teatrales, los dramas teatrales, tenían que tener un soundtrack, pero como el de las películas de hoy, no les miento, pero por supuesto que John Williams, por supuesto que los grandes compositores de nuestro tiempo literalmente lo copiaron. Copiaron sus estrategias, hoy los vemos como algo novedoso, pero no. Ese día vamos a ver el origen de las emociones de las películas. Así es que tienen que ir con toda la familia, además es gratis, no tiene ningún costo. ¿Dónde pueden saberlo? Bueno, pues síganos a través de nuestras redes sociales. Hoy afortunadamente es muy fácil, basta solo seguir la página de la Orquesta Filarmónica de Toluca y ahí puntualmente estamos subiendo todas las actividades, a dónde vamos, qué hacemos, qué proyectos vienen. Estamos ya hacia el final del año. Yo sé que parece, no, ¿cómo que hasta el final? Pues ya basta ver los centros comerciales que ya hasta sacaron lo de los días de muertos, ¿no? O sea, ya vamos casi con lo de Navidad. Bueno, pues parece que no, pero es que justamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre se pasan en un suspiro y vienen grandes actividades y grandes acontecimientos con su orquesta, la orquesta de todos, la Orquesta Filarmónica de Toluca. Ahí síganos en nuestras redes sociales y van a ir descubriendo sobre todo dónde estamos, qué hacemos y qué preparamos. Acuérdense que es una orquesta que hace un poco de todo, ¿eh? Sí. Ahora tocaremos, más adelante tocamos con la Sonora Santanera y así vamos haciendo una exploración porque la música es universal. La música, como ya lo dijiste, es un lenguaje que todos entendemos y es una cosa que concluyo diciendo eso. A mí me ha fascinado siempre. No importa que yo hable español, si hago música con un japonés, nos entendemos. ¿Por qué? Porque la música es universal. Así es que vayan a todos los conciertos de la Orquesta Filarmónica, escuchen extraordinarios artistas solistas que a veces viven al lado de la casa de uno y tenemos ese lujo, ¿no? De tener a alguien con tanto talento. Conózcanlos, disfrútenlos en los conciertos de su orquesta, la Orquesta Filarmónica Toluca. Pero bueno, los esperamos. 23 de agosto, 1 de la tarde, Teatro Morelos, entrada completamente libre y gratuita. ¿Qué último mensaje? Perdónale a todos y retándale. Tu mensaje. Sí. Sí, no, siempre busquen la manera de escuchar la música. La Orquesta Filarmónica de Toluca es una excelente orquesta que siempre acerca la música a todas las familias, a todos los rincones, como ya lo comentó el maestro. Vamos a las primarias, vamos a las delegaciones, en las iglesias. Entonces, busquen, sigan las redes sociales de la orquesta y ahí se van a enterar de todos nuestros eventos. Perfecto. Pues no nos queda más que agradecerles, decirles que este ha sido uno de los programas que más hemos disfrutado y estoy segura que coincides conmigo, querida Laura, y que esperamos que vengan aquí 1, 2, 3, 10, 500 veces más, porque pues bueno, de lo que se trata es justo de llevar esto. Yo creo que no hay nada más democrático en el mundo que la música y para nosotros es un privilegio que ustedes nos acompañen. Laurita, ¿algo más? Muchísimas gracias. Gracias Gracias por a este ustedes. placer que esperamos contagia a quienes hoy también nos honran siguiéndonos en Femeninamente. Gracias por ser un gran ejemplo de mujer, por ser un gran ejemplo de hombre, pero sobre todo gracias por ser extraordinarias personas que inspiran al resto del mundo. Hasta pronto y muchísimas gracias.